Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a estos minutos evangelísticos y el día de hoy queremos abrir con una arma de guerra sumamente poderosa como lo es el ayuno. Sabemos que hay muchos tipos de ayuno diferentes, la Biblia nos dice varios, sin embargo, hoy yo te quiero hablar acerca del ayuno de Daniel. Estamos a la víspera, en 21 días, a partir de mañana va a ser el día del Pentecostés, el día 28 de mayo del 2023 será el día de Pentecostés y a partir de mañana 7 de mayo serán 21 días. El Señor ha estado levantando a muchas personas para levantarnos en oración y en ayuno. Y yo te quiero hablar de la funcionalidad, del poder que hay en esta arma de guerra tan importante que Dios nos ha dado para pelear en lo espiritual. Y quiero llevarte a Daniel número 11 y decirte cuál es el porqué y cuál es la finalidad. Dice Daniel número 11, y me dijo un ángel, Daniel, varón muy amado. El ángel de Jehová empieza hablando a la identidad de Daniel. Así como cuando Jesucristo se bautizó en las aguas y dice la palabra que los cielos se abrieron y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Dios estaba hablando directamente a la identidad de Jesús, porque nosotros podemos operar en lo espiritual desde una identidad correcta en Dios. Y esto lo vivimos muchísimos años antes con Daniel, cuando viene el ángel de Dios y le dice, varón muy amado, le está hablando a su identidad, le está diciendo quién es él. Tú tienes que saber que Cristo murió por ti, que Dios te ama y que Dios te escucha, que Dios quiere hacer una obra maravillosa en ti. Después el ángel sigue diciendo, está atento a las palabras que te hablaré. Quiere decir escucha. Muchas veces Dios nos habla, pero no nos hemos dado un tiempo para escuchar su voz. Dice un versículo, estad quietos y sabed que yo soy Dios. A veces nos inclinamos y oramos a Dios y empezamos a hablar y a hablar, pero no nos damos unos minutos para escuchar, para tratar de escuchar la voz de Dios que a veces nos habla al corazón, nos habla por medio de un pensamiento, nos habla a algunos hasta audiblemente, nos habla por medio de recordar un versículo de la palabra, nos habla por medio de recordar algo que alguien más nos dijo. Muchas veces no tenemos fino nuestro oído a escuchar la voz de Dios, pensamos que es para unas cuantas personas y hoy te digo que no es así. Tú y yo debemos de ser personas que estén dispuestas, que sean intencionales en escuchar la voz de Dios. Por eso le dijo, está atento, escucha atentamente. Muchas veces Dios nos habla, pero nosotros en la distracción del día a día no escuchamos como debe de ser. Y después de esto le dijo, y ponte de pie. ¿Qué quiere decir ponte de pie? Habla de reverencia. Habla de reconocimiento de quién es el Dios a quien nosotros estamos escuchando y de quién es el Dios a quien nosotros estamos clamando. Ponte de pie en símbolo de reverencia, en símbolo de adoración, en símbolo de reconocimiento de quién es aquel a quien nosotros le entregamos este ayuno, de a quien nosotros le dedicamos este tiempo espiritual. Dice la palabra, porque a ti he sido enviado ahora. Quiero que tomes muy en cuenta que Daniel no solamente nos habla acerca de un ayuno, él era un hombre temeroso de Dios, él era un hombre que sabía que tenía una promesa de parte de Dios y que todavía no la había visto cumplida. Nosotros podemos ver, y lo veremos en otra cápsula, en el versículo 9, cómo Dios trae una revelación. Quiero ser muy puntual. Muchos pensamos que cuando ayunamos como que convencemos a Dios. Como que el ayuno es algo que hacemos para que Dios haga lo que nosotros queremos. Señor, yo te entrego este ayuno para que tú me des un trabajo mejor. Y realmente no es así. Nosotros, de acuerdo a la palabra, entramos en un tiempo de ayuno como reverencia a Dios, como arma de guerra. Entramos en un ayuno por una revelación de parte de Dios. Yo no le voy a pedir a Dios, Señor, cámbiame de trabajo.
En este tiempo de ayuno, el Señor va a abrir mis sentidos espirituales para darme la revelación de hacia dónde yo me tengo que mover, si es que tengo que moverme. El Señor me va a dar la estrategia adecuada para poder hacer crecer mi negocio. Me va a dar la idea adecuada, me va a traer la persona con la que yo me puedo apoyar. Dios es un Dios de estrategias y este ayuno nosotros, todos los ayunos nosotros los hacemos para tener una mejor y mayor conexión con el Espíritu Santo, el Espíritu que revela, que redarguye, ese Espíritu Santo que nos cubre, que nos dice, que nos da dirección de parte de Dios. Para eso es el ayuno que nosotros levantamos. Es muy importante que nosotros estemos muy en cuenta acerca de cuál es la estrategia. Y nosotros podemos ver a través de la palabra que el Señor, Daniel ora de una manera específica. Es importante que tú ores a Dios, Señor, yo oro a ti por un mayor nivel de revelación en cuanto a este asunto. Seamos específicos con Dios, seamos específicos, Señor, yo pongo en tus manos este tiempo de adoración a ti. ¿Qué estoy haciendo? Yo le estoy diciendo a Dios que creo en Él, que lo amo y que quiero tener una conexión para poder escuchar su voz acerca de lo que quiero que Él quiere hacer en mi vida. Es un tiempo de dirección. Y quiero que te fijes muy bien. Dice, entonces me dijo Daniel, no temas. Los hijos de Dios no hemos sido llamados a caminar en temor. Tú y yo, de acuerdo a Efesios 6:4, hemos sido llamados a tomar las armas espirituales, a pelear la buena batalla de la fe, sabiendo que Cristo ya venció. Por eso dice, no temas. Hay personas, yo he escuchado a personas que dicen, ay, no se vaya a enojar el diablo. Mi amada, Él te odia desde antes de que tú nacieras por el simple hecho de ser su hija de Dios. No podemos tener una actitud de miedo porque el miedo, la preocupación, la queja no vienen de Dios y por lo tanto son cosas que nosotros no tenemos que cargar. Él le dice no temas y Dios te dice no temas de lo que se te va a revelar. A veces en el ayuno Dios no necesariamente nos responde lo que queremos escuchar. No necesariamente si yo digo Señor, es que yo me quiero casar con fulanito, yo te ofrezco este ayuno para que él se anime y no necesariamente Dios te va a dar eso porque sabe que no te conviene. Entonces por eso dice no temas, porque ¿qué pasa si tú le pides dirección a Dios y Él te dice, es tiempo de que te muevas de trabajo? Es tiempo de que termines con tal amistad que a ti te da tanta tranquilidad aparente. ¿Qué pasa si Dios te dice, es tiempo de que te mudes de ciudad? Es tiempo de que haya otro nivel en tu ministerio, algo que tú todavía no conoces a donde yo te quiero llevar. Es necesario que no temas aquello a lo que Dios te va a revelar, porque Él te va a acompañar a donde quiera que tú vayas y va a dirigir tus pasos y te va a fortalecer. Dice la palabra, consuelo mío, roca mía, y tú y yo hemos sido llamados a no tener miedo y a caminar en el Señor. Y quiero que sepas, quiero que te des cuenta, en el versículo 12 sigue hablando y dice, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, es fundamental una correcta posición de nuestro corazón, porque hay gente que tiene el ayuno como práctica religiosa. Hay gente que tiene el ayuno pensando, no, es que Dios lo tiene que hacer, porque para eso ayuné. No, tenemos que disponer nuestro corazón, tenemos que tener un corazón correcto delante de Dios, un corazón de reverencia, un corazón de reconocimiento de quién es Él en nuestras vidas, un corazón de saber, Señor, me muestres lo que me muestres, yo te voy a venerar y te voy a bendecir y me voy a sujetar y te voy a alabar. Señor, aunque tú no me respondas de acuerdo a lo que yo considero que es correcto en mi vida, yo, Señor, voy a seguir caminando en tu camino. Señor, yo te voy a obedecer. Aunque me quites lo que me quites, Señor, yo sé que a los que amamos a Dios todas las cosas nos son para bien. Aquellos
que hemos sido llamados, que tenemos un propósito, y créeme que tú estás dentro de eso. Es importante nuestra posición del corazón, un corazón humilde, un corazón humillado delante del Señor, un corazón lleno de súplica, lleno de ruego. Es importante, es fundamental. Tú puedes ver Daniel número 9, donde él está rogando y suplicando a favor de su nación. Tú puedes leer en Daniel 9, a partir del versículo 15, cómo él incluso empieza a pedir por pecados que él no cometió. Daniel empieza a pedir por los pecados del pueblo de Israel. Cualquiera puede decir, bueno, eso yo no lo hice. Sin embargo, nuestro corazón de humildad y nuestro corazón de amor hacia los demás, que nos hacen humillarnos delante de Dios. Es fundamental tener un corazón correcto, tener una actitud correcta. Dice la palabra que el Señor no desprecia un corazón contrito y humillado. Dice la palabra que él al altivo lo ve de lejos, mas al humilde el Señor lo exalta. Es fundamental tener la posición del corazón correcta y alineada delante de Dios. Hay gente que piensa que Dios está en la obligación de hacer aquello que se le pide por el hecho de estar en ayuno, y eso no es así. Él es Dios. Él es soberano, Él tiene control de todo, Él sabe lo que nos conviene, Él sabe el futuro, Él sabe nuestro destino profético, y muy probablemente no va a hacer las cosas como tú y yo quisiéramos, pero siempre va a ser en un ámbito de protección a nuestras vidas. Dice la palabra, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. En lo espiritual, lo que tú declaras es fundamental. En lo espiritual dice la palabra que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Tu boca tiene poder. Tu boca tiene poder. Dice la palabra que el poder de la vida y la muerte están en la lengua. ¿Cómo estamos utilizándola? ¿Qué estamos declarando? ¿Qué estamos pidiéndole al Padre? ¿Qué estamos peleando en lo espiritual? Es necesario poder escuchar la voz de Dios para caminar en lo que Él quiere. Yo a veces he escuchado, yo veía hace un tiempo en un muro de oración, de tantos, ¿no?, en los que estamos a veces, una mujer que decía, ayúdenme a orar para que mi esposo se divorcie de su esposa y se case conmigo, ¿no? Y yo decía, bueno, este hombre tiene esposa. ¿Cómo vamos a pedir para que un hombre abandone a su familia, a su esposa legítima delante de Dios para irse, pues perdón, pero con la querida, ¿no? Y yo me sorprendí de esa petición, pero lo más sorprendente es que no faltaron mujeres que sí, amén, en oración. O sea, ¿qué estamos orando? ¿Qué estamos pidiendo? Es necesario alinearnos a la palabra. Es necesario que nuestra boca empiece a declarar cosas correctas de parte de Dios. Es necesario ponernos de acuerdo en unidad, pero pedir de acuerdo a lo que Dios ha estipulado. Hay oraciones que no llegan, y qué bueno que no lleguen. Imagínate tú que se levante una mujer con un grupito de aliadas a pedirle a Dios que tu esposo te deje a ti y a tus hijos, ¿no? Imagínate. Por eso cuando nosotros pedimos con un corazón alineado a la voluntad de Dios, que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, por decir uno de los mandamientos, hay un rompimiento en el cielo. Es importante que tú sepas que hay oraciones que Dios no escucha, pero hay otras que sí. Cuando tú pides con un corazón correcto, con una actitud correcta, dice el Señor, desde el primer día yo te escuché. Desde el primer día, mujeres, importante que tú sepas que desde el primer día Dios inclina su oído a tu clamor. Es importante que tú sepas que dice la palabra que Dios no despreciará a un corazón contrito y humillado. La posición de nuestro corazón, ser específicos, entrar a este tiempo de ayuno con oración y con ruego, saber que somos dignas de ser escuchadas por nuestro Padre porque somos sus hijas. Es fundamental
fundamental clamar a Dios desde una posición de reino, desde una posición de quienes somos en Cristo Jesús. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, pero a veces no somos conscientes de ello. Y hoy yo te digo que tienes que entender quién eres en Cristo para poder entrar a la guerra desde una posición correcta. La guerra espiritual, el ayuno, la oración, el clamor, la fe de saber que Él nos escucha y que Él es el que pelea nuestras batallas, son armas de guerra totalmente poderosas. Recuerda cuando dice la palabra que Dios mandó que Jesús andaba en esta tierra y los discípulos fueron y trataron de sacar un espíritu de un joven, no pudieron, y ellos regresaron a Jesús, ¿no? Y le preguntaron, Señor, ¿por qué no salió? ¿Por qué no pudimos? Yo te quiero resaltar algo que yo veo aquí. Los apóstoles pudieron haber dicho, ay no, qué pena, ¿no? Con este no pudimos. Sin embargo, ellos fueron a la fuente de agua viva que es Jesús. Fueron a la fuente de agua viva a preguntar, Señor, ¿por qué fallé? Vengo delante de ti a decirte y a reconocer que fallé, que no me salió bien, que aquello que tú me encomendaste no pude. Eso es humildad de corazón, eso es reconocimiento. Se acercaron a Jesús, a la fuente de agua viva, le preguntaron y escucharon atentamente la respuesta. Lo que decía aquí el ángel al principio, escucha atentamente. Y Jesús les respondió, porque les faltó fe. Les faltó fe porque de cierto os digo que si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a la montaña, muévete y se movería. Por falta de fe. Y después Jesús dijo, este tipo solo sale con ayuno y con oración. Y hay algunos que dicen que este tipo se estaba refiriendo al espíritu que había en aquel endemoniado. Y otras personas dicen que Jesús se está refiriendo a la falta de fe de los apóstoles. No lo especifica. Sin embargo, cualquiera que sea el caso, sale con ayuno y con oración. Aquí Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, a ti y a mí, que tenemos en la mano un arma de guerra poderosa. ¿Y en qué consistió el ayuno de Daniel, que dice la palabra que el ángel vino a ayudarle y vino a socorrerle? El ayuno de Daniel aquí nos está diciendo claramente, dice la palabra que se abstuvo de toda cosa deliciosa. Él no comió nada que estaba en la mesa del rey porque era dedicado a los ídolos y porque para la cultura judía había ciertos tipos de carne que no les eran permitidos. Habían cierto tipo de animales que para ellos eran manjares, pero que al pueblo de Dios no le era permitido. Es tiempo de que nos guardemos de aquello que sabemos que está de mal delante de Dios. No solo lo que comemos, qué pensamos, qué hablamos, qué escuchamos, qué vemos. Tú y yo podemos entrar en un tiempo de adoración, en un tiempo de ayuno, y seguir viendo cosas incorrectas, y seguir escuchando cosas incorrectas, y seguir hablando cosas incorrectas. ¿Qué estamos haciendo delante de Dios? Es tiempo de que nos levantemos en fe, de que caminemos en santidad, de que le creamos a Dios, de que caminemos con la identidad correcta. Hay un dicho que dice que las reinas no bajan la cabeza porque se les cae la corona. Y yo creo que es muy cierto en lo espiritual. Tú y yo, como hijos e hijas de Dios, tenemos que caminar con la frente en alto de saber quiénes somos. Un rey, una reina no duda ni por un segundo de la investidura que porta, de la autoridad que porta. Está consciente las 24 horas, todos los días de su vida, a veces desde antes de que le coronen. Hay niños que saben desde que tienen uso de razón que han sido predestinados para ocupar una posición de autoridad, que algún día serán coronados. Tú y yo tenemos que caminar con esa convicción, con esa fe de que somos hijos e hijas de Dios. Como dice Efesios 2:10, tú y yo tenemos que caminar con esa convicción de que somos hechura suya.
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él predestinó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es tiempo de tomar nuestro lugar, de limpiarnos las lágrimas y entrar en un tiempo de adoración, en un tiempo de oración, en un tiempo de ayuno, pero ayuno correcto, el ayuno que reconoce al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, el ayuno que nos hace menguar nuestra carne y crecer en el Espíritu. Dice el apóstol que mengue yo para que crezcas tú. Es un tiempo en el cual nuestro espíritu se hace más sensible a la voz de Dios. Es tiempo de empezar a tomar acción en aquellas herramientas, en aquellas armas de guerra que el Señor nos ha dado. No sé cuál sea tu batalla. Lo que sí sé es que dice la palabra que para Dios nada es imposible. No sé cuál sea tu lucha, no sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea el porqué de tu desesperación. Lo que sí sé es que Dios te escucha. Lo que sí sé es que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. No sé de qué tamaño fue lo que tú hiciste, que hoy te llena de remordimiento y te hace sentir indigno o indigna delante de Dios. Lo que sí sé es que su palabra dice que aunque nuestro pecado fuera rojo como el carmesí, Él lo hará blanco como la nieve. Es tiempo de creer las verdades del reino. Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de caminar en lo que el Padre dice de nosotros. Es tiempo de que dejemos de lado las voces externas que nos recuerdan nuestro pecado, que nos recuerdan nuestro pasado. Es tiempo de ver hacia adelante. Es tiempo de ver un futuro glorioso en Cristo Jesús. Si tú te fijas, es importante que nosotros tengamos muy en cuenta lo que dice pues la palabra en Jeremías 33:3. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Una vez más, Dios está relacionando el clamor con la revelación. Hay personas que piensan: clama a mí y yo te responderé, como diciendo, y haré todo eso que tú me estás pidiendo. No es así. Hay cosas que pedimos que no nos convienen y Dios lo sabe. Dice: y te mostraré y te revelaré cosas que tú no conoces. ¿Quieres saber más de Dios, lo que tiene para tu vida, el destino profético de tu casa? Es tiempo de entrar en un nivel mayor en el Espíritu Santo. Es tiempo de entrar en ayuno. Yo te invito en cualquier tiempo es bueno, pero ahorita especialmente nos estamos preparando para el Pentecostés. Yo te invito, de verdad te invito a que aunque tú veas este video un poco después, tú te levantes en ayuno, aunque ya no sean los 21 días, a lo mejor lo ves en una semana, a lo mejor lo ves en 2, pero levántate, porque en el Pentecostés Dios va a hacer algo maravilloso en su iglesia, en sus hijos. Dice la palabra que hubo un derramamiento del Espíritu Santo impresionante y un derramamiento que nosotros estamos esperando. Estamos clamando por un avivamiento en nuestra ciudad, en nuestra casa, en nuestra nación, en nuestra tierra. Dios lo quiere hacer. Es tiempo de que los hijos y las hijas nos levantemos. Muchas gracias por haber escuchado esta enseñanza. Y voy a dejar la liga, si tú te quieres unir, estamos en oración todos los días a las 3 de la mañana, tiempo del centro de México. Seamos cada vez más en clamor y en adoración. Si tú te quieres unir, mándanos un mensaje, mándanos un correo, te dejamos nuestros datos. Es tiempo de guerra, es tiempo de escuchar a Dios, es tiempo de ser los provocadores de un avivamiento grande en el lugar donde nos encontramos. Clamemos a Dios, ayunemos, el Señor nos fortalece. Que Dios te bendiga, un gusto estar aquí contigo. Esto es Minutos Evangelísticos.